El Mercosur una vez más cuestionado como tal y desde que asumió Michel Temer en Brasil, la tensión entre ambos países también ha ido fluctuando. Recordemos lo que pasó con Venezuela y la visita, por ejemplo, intempestiva del canciller Serra, que ya tampoco pertenece más al gobierno de Temer. Ahora un nuevo episodio en este martes, entonces, se dio a conocer esta suspensión de las importaciones de lácteos por parte de Brasil. Los brasileños alegan que Uruguay está haciendo una triangulación ilegal, es decir, está comprando leche a otros países y le vende como si fuera leche uruguaya más la producción nacional a Brasil. Desde el gobierno uruguayo, por supuesto, esto se desmiente en forma tajante y se criticó no solamente la medida adoptada, sino se critica mucho más allá de varias medidas adoptadas por la administración de Michel Temer. Vamos a conocer entonces las posturas en primera instancia del gobierno nacional, pero también de varios actores de la sociedad que están involucrados con el tema y también ya está habiendo alguna repercusión política. Esta tarde hubo conferencia de prensa en el Ministerio de Ganadería, allí participaron el ministro Aguerre, pero también participó Rodolfo Nin-Noboa, el canciller. Aguerre dijo que se enteró de esta medida por algunos operadores privados, ¿sí? Y vía WhatsApp. Por supuesto, dijo entonces que este estilo informal él no lo entiende, no hubo una comunicación formal por parte del gobierno de Brasil. Vamos a escuchar entonces las primeras medidas que adoptó nuestro país. Más allá de confiar en las gestiones que se están realizando al más alto nivel y que esperamos que se resuelvan, tomamos la decisión de convocar al Gabinete de Competitividad, a todos los ministerios que participamos en comercio exterior del Gabinete de Competitividad, porque esta situación amerita no solamente analizar la situación de nuestra relación comercial con la leche, sino de analizar toda la agenda comercial que tenemos con Brasil. Eso va, cuando digo toda, digo lo agropecuario y lo no agropecuario. El ministerio había trascendido, había adoptado medidas espejo. ¿A qué me refiero? Brasil estaba trancando la producción uruguaya que quería entrar a Brasil y Uruguay entonces iba a adoptar las mismas medidas. Los camiones que iban llegando los iba a ir frenando. De hecho, se había frenado uno en las inmediaciones de El Chuy y el ministro Aguerre en conferencia dijo que se calculaba más o menos que en el día de hoy tan solo entre 60 y 70 camiones brasileños iban a ser detenidos en la frontera. Pero sucedió algo de último momento que motivó que Uruguay reprogramara las medidas. Escuchamos a Aguerre. Afortunadamente, hace unos minutos antes de empezar la conferencia de prensa, nos informaron de que el camión, uno de los camiones que estaba frenado con quesos, pasó a Brasil y nosotros automáticamente levantamos las medidas. Esto no tiene que ser entendido como una compadrada, tiene que ser entendido como un mensaje de que tenemos la más fuerte y determinada convicción de defender los intereses nacionales. En la misma conferencia también usa la palabra, por supuesto, el canciller Rodolfo Nin-Noboa. Dijo que recibió con sorpresa y estupor, así fueron sus palabras en forma textual, esta decisión y explicó el por qué esto no se justifica de ninguna manera. Si uno analiza, no solamente desde el punto de vista de la conformación de la prueba, si uno analiza las cifras que en materia de comercio hay entre Uruguay y Brasil, es absolutamente insostenible que se pueda decir que el Uruguay triangula leche para venderle a Brasil. El Uruguay le vende 100.000 toneladas de leche entera y descremada por año a Brasil aproximadamente, y el Uruguay importa 300 toneladas de otros países del mundo, sobre todo para la industria para la fabricación de helados y para la industria dulcera. Por lo tanto, entre las 100.000 toneladas que vendemos y las 300 toneladas que compramos, es absolutamente improbable que podamos estar triangulando materia prima para venderle a Brasil. Según el canciller, esto es violatorio de las normas de la Organización Mundial del Comercio en materia de licencias, de plazos y de condiciones de exportación e importación. También dijo que esto puede perjudicar el Tratado de Libre Comercio al que intentan llegar la Unión Europea y el Mercosur. Así que bueno, esto es complicado por la imagen que estamos dando. Sí, como es obvio, esto sería un golpe muy duro
para la economía en general, especialmente para el sector lácteo. Incluso han llegado a decir que podría ser un golpe de gracia para el sector. Es así, Miguel, tal cual. Pero vamos a ver entonces qué hay detrás de esto, Miguel, porque en realidad el sector lechero de nuestro país lo que dice es que hay alguna cosa atrás de esto, y es que los que están presionando es el lobby de los productores, sobre todo del sur de Brasil, son los que están haciendo presión. Vamos a escuchar un informe. Con la caída del mercado venezolano, Brasil se transformó en el principal destino de exportación de lácteos. Sin esta complicación que presenta este país del norte, el sector lechero uruguayo ya enfrentaba una crisis importante y en 2016 cerraron 163 tambos. Este año las exportaciones de leche en polvo a ese país cayeron, pero en 2016 se vendieron 102 toneladas. Según datos de Uruguay 21, las exportaciones de productos lácteos a Brasil totalizaron $347 millones durante ese año. Brasil aduce que el ingreso de lácteos de nuestro país distorsiona su mercado interno y ya amenazó con cuantificar el ingreso de lácteos hace un mes. Las autoridades uruguayas rechazan este argumento, pero el lobby de las gremiales brasileñas es fuerte y de hecho ya consiguió que Argentina aceptara una cuota, pese a que eso no está permitido por la normativa del Mercosur. En el 2009, Brasil le limitó el ingreso de sus lácteos en 3.000 toneladas por mes, un acuerdo que estará vigente hasta mayo del 2018, sin sobrepasar el límite de 5.000 toneladas mensuales. Brasil es autosuficiente en producción de leche, porque apenas importa el 1% de lo que consume, en su mayoría a Uruguay. Fernando Valverde, que es el presidente de la Intergremial de Productores de Leche, se comunicó telefónicamente con BTV Noticias y dijo que esta decisión es la sumatoria de varias complicaciones que se vienen agregando al vínculo con el país norteño. Lo escuchamos. Por lo pronto es un poco apresurado pensar que no se va a vender. En realidad yo prefiero pensar que es una situación que se va a solucionar. Es decir, porque si tenemos en cuenta los argumentos que se están manejando desde Brasil, que son los que han hecho que se suspendan las licencias, no tienen mucho cómo afirmar eso, ¿verdad? Porque se nos acusa de vender, de triangular el producto y vender en Brasil, y en realidad eso, la leche que nosotros enviamos a Brasil es 100% producida en Uruguay, que es el argumento que ellos manejan para poner las trabas. Hemos tenido un contacto con el ministerio y ya se está trabajando intensamente en eso, pero la tranquilidad de que es así, que no hay posibilidades de dos interpretaciones frente a eso. Es decir, si ese es el argumento, es inexistente. En Uruguay bien sabemos que la mayor parte de la producción se envía a exportación, ¿verdad? Entonces no hay cómo estar comprando en otro destino para vender en Brasil, no tiene ningún sentido. Desde el Instituto Nacional de la Leche, INALE, se negó que exista esta triangulación y se dijo que todas estas trabas se deben a la presión de los productores brasileños. Nosotros en el 2016 comercializamos entre comercio interno y exportaciones volúmenes superiores a los que produjimos. Eso se debió a los stocks que teníamos durante el 2015, que fueron colocados en el 2016. Recordemos que en el 2015 nosotros tuvimos muchas dificultades de comercio internacional y bueno, surgió aquel negocio con Venezuela. No se cumplió en su totalidad. Pero esto porque había stock, son productos nacionales, son productos uruguayos. Sucede todos los años, ¿verdad? Porque nuestra mayor producción está en primavera. ¿Es una excusa entonces este argumento del gobierno brasileño para no comprar por las presiones de los productores del sur? Sí, nosotros entendemos que es la respuesta a una presión muy fuerte. O sea, Brasil, pasado febrero, ya es un país en el cual la producción baja mucho. Y bueno, será esperar algunos tiempos y esto seguramente, además de la documentación técnica que para nosotros es informes de aduana y informes productivos que tanto el Ministerio de Ganadería como nosotros los disponemos, hay componentes políticos que seguramente transite por ahí también. Y la cooperativa de productores de leche más grande de nuestro país, supongo que debe estar muy preocupada por esta situación, Roberto. Sí, Rosario, como tú decías, a tal punto que su presidente, me refiero al ingeniero Álvaro Ambrois, estuvo en la conferencia del Ministerio de Ganadería. Al finalizar la conferencia habló con los medios de prensa y justamente dijo que la acusación de triangulación no tiene ningún asidero.
No parece serio ese argumento. Nosotros estamos con dificultades de vender nuestra propia producción. Parecería risueño hablar de importar para triangular cuando no podemos realmente tener fluidez en la comercialización de nuestra producción. ¿Y a nivel político qué tipo de reacción hay, si es que las hay? Las hay, sí. El Partido Nacional se mostró muy preocupado por esta situación de nuestro país con Brasil y entonces ya citó al Parlamento a los dos ministros, me refiero a Guerre y a Nin Noboa. Una medida que es arbitraria porque no responde a la realidad. Uruguay no triangula, es fácil ver las cuentas nacionales del país para saber de que no hay importación de leche en polvo, de leche fluida para su reexportación. Nos preocupa mucho el andamiaje institucional uruguayo que sentimos que está no funcionando. El Mercosur está en una situación de CTI. Creemos que Uruguay además no ha dado buenas señales, ha utilizado una política internacional con corte infantil de alguna manera. Se perdieron 200 tambos en un año, o sea, cada 2 días se cierra un tambo. Y si le sumamos el problema de Brasil, se nos puede complicar enormemente al sector. Y al no tener mercados, vamos a pedir al señor ministro de abrir nuevos mercados, y el problema radica en el problema que tiene Uruguay, que es competitividad, no somos competitivos. Lo otro que hay que saber también, que el fideicomiso que se anunció con bombos y platillos, con 3 pesos de aumento al litro de leche, todavía no ha llegado a 1 peso a nadie, ni a las empresas lácteas y por lo tanto menos al productor. Por supuesto que esperamos que esto sea un malentendido y que en horas o en pocos días se solucione, pero el especialista en relaciones internacionales Nicolás Albertoni dijo a BTV Noticias que esta situación que acaba de pasar con Brasil debe ser en un semáforo por lo menos una luz amarilla en el vínculo que tenemos con Brasil, sobre todo en esta decisión de no comprar más leche nacional. Estamos hablando que el total exportado de Brasil, el 30% es los lácteos. Imagínense en cualquier contexto mundial que un mercado le diga a otro que de la nada el 30% de las importaciones que recibe las clausura por una razón que no tiene mucho sentido. Como recién estaba escuchando los tapes anteriores y uno ve que no tiene ningún sentido técnico el argumento de Brasil. Entonces no son volúmenes menores para tener este tipo de diálogo. Estamos ante un diálogo para nada serio técnicamente al lado de Brasil, con volúmenes que al Uruguay se le va la vida. Entonces la equivalencia entre una parte y otra realmente sorprende, y yo creo que para Uruguay debe ser una luz amarilla, no para dar el portazo o irse del Mercosur, pero para pensar que nosotros no podemos seguir caminando en la cuerda floja en estos márgenes, nada menos con el 30% de las exportaciones a Brasil.